¿Quién fue Francisco Rafael Arellano Félix? Francisco Rafael Arellano Félix fue un narcotraficante mexicano y ex líder del Cartel de Tijuana, una organización dedicada al tráfico de drogas. Él era el mayor de 7 hermanos y encabezó la organización criminal a principios de la década de 1990 junto a ellos. A través de su hermano Benjamín, Francisco Rafael se unió al Cartel de Tijuana en 1989 tras el arresto de Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los zares de la droga más prominentes de México durante los años 80. Cuando el Arellano Félix tomó el control de la organización a principios de la década de 1990, las tensiones con el cártel rival de Sinaloa provocaron ataques violentos y asesinatos en ambos frentes. El narcotraficante fue arrestado en 1993 en Tijuana, Baja California, y encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, una prisión de máxima seguridad. En 2006, fue extraditado a los Estados Unidos con cargos pendientes por tráfico de drogas en un tribunal del Distrito Federal de California. Fue liberado de la prisión 2 años después y deportado a México. De vuelta en su país de origen, Francisco Rafael no tenía otros cargos penales pendientes. Mientras celebraba su cumpleaños en Los Cabos, Baja California Sur, el 18 de octubre de 2013, un pistolero disfrazado de payaso lo mató de un disparo. Francisco Rafael Arellano Félix nació en Culiacán, Sinaloa, el 24 de octubre de 1949, a Benjamín Francisco Arellano Sánchez padre y Norma Alicia Félix Zazueta madre. Su padre era del estado de Durango, pero emigró a Sinaloa, donde conoció a su esposa, en la década de 1940. La pareja tuvo 11 hijos, siendo Francisco Rafael el mayor de sus 7 hermanos. Benjamín, Carlos Alberto, Eduardo, Ramón Eduardo, Luis Fernando, Francisco Javier. Y 4 hermanas Alicia María, Enedina, Norma Isabel y Leticia. También tenía 2 medio hermanos, Jesús y Manuel Arellano, pero sus segundos apellidos son confidenciales. Francisco Rafael creció en una modesta casa en la calle Miguel Hidalgo 566 en Culiacán, a unas cuadras de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y vivió allí durante unos 20 años. Los vecinos recuerdan que los hermanos Arellano Félix eran niños alegres sin adicciones y propensos a vender ropa, licor y dulces que traían ilegalmente de los Estados Unidos. Francisco Rafael fue a la escuela primaria Álvaro Obregón un par de calles de su casa. Luego asistió a la escuela intermedia Emilio Obeso en el mismo vecindario. A una edad temprana, Francisco Rafael abandonó la escuela secundaria para ayudar a su padre, un mecánico. Sin embargo, junto a sus hermanos Benjamín y Ramón, también contrabandeó contrabando desde Tijuana. Su afinidad hacia la música lo llevó a él y a sus 2 hermanos a formar un grupo musical conocido como Sonido Escorpión y más tarde renombrado como Los Escorpiones. En la década de 1970, su familia se trasladó a Guadalajara, Jalisco, pero Francisco Rafael se quedó en Culiacán, donde era dueño de un centro de eventos conocido como El Chaplin. Luego se mudó años después a Mazatlán y creó la discoteca Flanqueo. La discoteca de Francisco Rafael fue una gran atracción nocturna en Mazatlán a mediados de la década de 1980. Con una inversión estimada en dólares americanos 5 millones para construirlo, Flanqueo tenía capacidad para alojar a 2.500 personas. Tenía una cascada interna y una gran pista de baile rodeada por una pecera. El tema del club nocturno también reflejaba un zoológico porque tenía varios animales exóticos, incluidos 2 leones, en las entradas y en los alrededores. El único animal no viviente dentro de Flanqueo era un escorpión, que se encontró como una estatua de metal gigante en una fuente de agua y como el logotipo de la discoteca. Francisco Rafael solía llevar un collar de escorpión con incrustaciones de diamantes en referencia a su signo astrológico, el escorpión. Su discoteca invitó a varios artistas mexicanos e internacionales famosos, entre ellos Luis Miguel, Emmanuel, Mijares, Nelson Ned, Ricardo Montaner, entre otros. También organizó shows de autos y motocicletas donde Francisco Rafael tocó con su Harley Davidson. Con su popularidad creciendo en Mazatlán, fue nombrado empresario del año por una estación de radio local. Además de administrar el Flanqueo, Francisco Rafael organizó concursos de belleza, torneos deportivos e hizo apariciones frecuentes en revistas sociales. Era un amigo cercano del excampeón mundial boxeador mexicano Julio César Chávez, a quien consideraba tan cercano como un hermano suyo. Francisco Rafael vivió la mayor parte de su juventud como empresario y playboy, mientras que sus hermanos, Benjamín y Ramón, se involucraron en el tráfico de drogas luego de mudarse a Tijuana en la década de 1980.
Francisco Rafael se casó primero con Victoria Barrionuevo y tuvo 3 hijos: Francisco, Benjamín Arellano Barrionuevo y una hija anónima. Después de separarse, se casó con Rocío del Carmen Lizárraga, a quien secuestró unos meses después de que fuera declarada reina de un carnaval en Mazatlán y justo después de cumplir 18 años en mayo 1990. La hermana de la madre de Francisco Rafael, Agustina Félix Zazueta, se casó con Jesús Labra Avilés alias El Chuy, un narcotraficante bajo la tutela de Miguel Ángel Félix Gallardo, el ex líder del cartel de Guadalajara y un narcotraficante de alto perfil en México. Otras fuentes dicen que los hermanos Arellano Félix eran sobrinos del capo de la droga Félix Gallardo, quien supuestamente los introdujo en el tráfico de drogas en Baja California. Benjamín trabajó con el traficante de drogas Javier Caro Payán, primo de Rafael Caro Quintero, quien más tarde huyó a Canadá después de que Félix Gallardo fuera arrestado en 1989 y después de que temiera un golpe de estado de Arellano Félix. Con el vacío de liderazgo abierto, Benjamín comenzó a trabajar a tiempo completo con su tío Labra Avilés. Francisco Rafael, Ramón y Javier se unirán a ellos más tarde en Tijuana. El arresto de Félix Gallardo llevó a la desintegración del cartel de Guadalajara en varias organizaciones de tráfico de drogas en la costa occidental. Una facción formó el cartel de Sinaloa. En el área fronteriza de Ciudad Juárez, otro grupo formó el cartel de Juárez. Y en la región fronteriza de Baja California, otros formaron el llamado Cártel de Tijuana, que fue formado por Arellano Félix y tenientes previamente leales a Félix Gallardo en la zona. En diciembre de 1989, Arellano Félix ordenó a sus pistoleros que diezmaran a Machi Ramírez, una familia del crimen que una vez fue prominente y que controlaba el tráfico de drogas en Tijuana antes de su llegada. Una vez establecido en Tijuana, Arellano Félix forjó relaciones importantes con algunas de las familias más destacadas de la región. La huida, el eventual arresto y el asesinato de Caro Payán enojaron a sus asociados que encabezaban los cárteles de Sinaloa y Sonora. 2 líderes del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, ahora el más buscado de México, y su socio de negocios Héctor El Güero Palma, intentaron tomar el control de Tijuana de manos de Arellano Félix a principios de la década de 1990. El antagonismo duró varios años y estuvo acompañado de actos violentos en los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Jalisco, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. En 1989, El Chapo Guzmán envió a Armando López alias El Rayo, uno de sus hombres más confiables, para hablar con el Arellano Félix en Tijuana. Antes de tener la oportunidad de hablar cara a cara con ellos, López fue asesinado por Ramón. El cadáver se dispuso en las afueras de la ciudad y el cartel de Tijuana ordenó un golpe a los familiares restantes de la familia López para evitar futuras represalias. 2 años más tarde, Ramón mató a otro asociado del cártel de Sinaloa, Rigoberto Campos Salcido alias El Rigo, lo que provocó conflictos más grandes con el cártel rival. En septiembre de 1992, el cartel de Tijuana ordenó otro golpe contra sus rivales. En Iguala, Guerrero, los abogados de Félix Gallardo y varios de sus familiares fueron secuestrados y asesinados por hombres armados. El Güero Palma respondió a los ataques ordenando a varios de sus hombres matar a 8 miembros de la organización Arellano Félix en la discoteca Xdistine en Puerto Vallarta, Jalisco. Ramón y Francisco Javier fueron los principales objetivos, pero escaparon ilesos. Su profunda rivalidad llegó a su punto máximo el 24 de mayo de 1993 cuando hombres armados afiliados con el cartel de Tijuana intentaron matar a El Chapo Guzmán en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. En el fuego embravecido, hombres armados dispararon contra un vehículo lujoso que se cree que tiene a Guzmán. Sin embargo, entre los que estaban a bordo estaba el cardenal católico Juan Jesús Posadas Ocampo, quien fue asesinado en el lugar, junto con otros 6 civiles. Guzmán logró escapar del intento de asesinato dejando un taxi. El 4 de diciembre de 1993, Francisco Rafael fue arrestado por la Policía Judicial Federal. PJF en Tijuana por cargos de narcotráfico, uso ilegal de armamento bajo la ley mexicana y complicidad en el asesinato de Posadas Ocampo. Fue sentenciado a 10 años y 3 meses y encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, una prisión de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, Estado de México. A diferencia del resto de sus hermanos que eventualmente lideraron el cartel de Tijuana y lo convirtieron en una de las principales y más violentas organizaciones de tráfico de drogas en México durante la década de 1990, Francisco Rafael no fue un jugador clave en la hegemonía del cártel.
Su arresto en 1993 fue anterior a la caída eventual de sus otros hermanos, que más tarde fueron arrestados o asesinados. En el cartel de Tijuana, su tarea era coordinar la compra y venta de narcóticos a los Estados Unidos. Una acusación de los Estados Unidos de 1980 decía que Francisco Rafael estaba siendo investigado por la DEA por presunta distribución de cocaína y heroína en el área de San Diego. La DEA lo identificó como uno de los proveedores de cocaína y organizó una operación encubierta para arrestarlo a él y a sus asociados comprando cargamentos de cocaína de varias toneladas. Admitió haber trabajado con el distribuidor de drogas Ramón Torresillos Rendón, y que lo utilizó como mediador para una transacción de drogas con un agente federal encubierto. En la corte, Francisco Rafael admitió haber enviado a Torresillos Rendón y otras 4 personas a vender 9 onzas de cocaína al agente. Fue arrestado en California el 7 de agosto de 1980 y permaneció bajo custodia hasta el 8 de septiembre de 1980, aproximadamente después de pagar un bono de dólares americanos 150,000 y prometiendo aparecer en cada sesión de la corte. Sin embargo, huyó a México poco después y no compareció en el tribunal el 8 de octubre de 1980. El 2 de junio de 2003, las autoridades estadounidenses solicitaron al gobierno mexicano que extraditara a Francisco Rafael. Un juez federal mexicano aprobó la solicitud del año siguiente, pero el señor de la droga fue extraditado a los Estados Unidos el 16 de septiembre de 2006. Fue trasladado desde Matamoros, Tamaulipas, en helicóptero y entregado a las autoridades estadounidenses en una prisión en Brownsville, Texas. Después de una sentencia de 10 años en México. Luego fue transferido al estado de California a la espera de cargos federales por tráfico de drogas. El 18 de junio de 2007, se declaró culpable de posesión y distribución de cocaína ante la jueza federal de distrito Irma E. González. En un tribunal federal de San Diego. En su testimonio, admitió haber vendido unos 250 gramos de cocaína a un proveedor que negoció con un agente secreto de la DEA en un motel sin nombre en San Diego en 1980. En octubre de 2007, Francisco Rafael fue sentenciado a 6 años de prisión y con posibilidad de libertad condicional en 4 meses dado el tiempo que ya había servido en prisión. Aunque fue condenado a 6 años de prisión, Francisco Rafael fue liberado el 4 de marzo de 2008 después de 1 año y 5 meses tras las rejas. Su abogado confirmó que fue liberado por el tiempo que había servido anteriormente en México. Una vez liberado, fue deportado a México a través del Puente Internacional Paso del Norte Santa Fe en Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas. No tenía cargos pendientes en su país de origen. Las autoridades mexicanas observaron a Francisco Rafael desde la distancia mientras se fusionaba a través de la multitud de personas cerca de la frontera. Se desconoce si su familia fue notificada de su deportación, pero las autoridades alegan que poco después de su llegada tomó un vuelo a Tijuana para ver a su esposa e hijos. A su llegada, Francisco Rafael se mudó a Mazatlán antes de decidir mudarse a Los Cabos, un pueblo turístico en la península de Baja California. El ex señor de la droga vivía allí con su esposa en Cumbres del Tezal, un barrio de clase media alta en una colina y con vista hacia el arco de Cabo San Lucas. En lugar de su nombre real, Francisco Rafael se hizo llamar por su seudónimo de Mauro Vázquez, y se hizo pasar por empresario, ávido motociclista y productor de música. Francisco Rafael celebraba su cumpleaños número 64 junto con su esposa, hijos y amigos en Ocean House, un salón de banquetes frente al mar propiedad del Hotel Marbella en Los Cabos, Baja California Sur, el 18 de octubre de 2013. Hubo alrededor de 80 a 100 asistentes a la fiesta, incluidos destacados hombres de negocios, políticos, celebridades y figuras del deporte como el exfutbolista mexicano Jared Borgetti y el campeón de boxeo Omar Chávez. La fiesta también acogió una serie de grupos musicales, entre ellos la banda La Cabeña, el Mariachi de Los Cabos, y el ex vocalista principal de banda El Recodo. Aproximadamente a las 8:00 p.m. de ese día, un SUV de color negro entró en la propiedad privada y se estacionó cerca de la entrada del salón de baile. En los asientos delanteros del automóvil, de acuerdo con los informes de los testigos presenciales, había 2 hombres. En el asiento trasero había un hombre vestido de payaso, que descendió del vehículo y se dirigió hacia la puerta que conducía a la cocina. Una vez dentro del salón de baile, el payaso identificó a Francisco Rafael en el centro de la sala y comenzó a caminar hacia él.
Cuando el payaso estaba cerca de 3 pies cerca, sacó una pistola de su traje y le disparó a bocajarro en la cabeza y luego varias veces más mientras caía al suelo, matándolo en la escena. Cuando el antiguo capo de la droga yacía muerto cerca de la entrada, el asesino corrió por una salida trasera mientras los asistentes gritaban, caían al suelo y se escondían debajo de las mesas. Se escucharon 4 disparos más fuera del salón de baile poco después del ataque. Según los testigos, el payaso había hecho esto para asustar a uno de los hijos de Francisco Rafael, que lo estaba persiguiendo. El sospechoso huyó de la escena del crimen en el SUV de color negro y se dirigió hacia la carretera. Los primeros en llegar a la escena del crimen fueron las autoridades municipales de Los Cabos, seguidas por las Fuerzas Armadas Mexicanas y las fuerzas policiales federales y estatales. A la llegada de las autoridades, la esposa de Francisco Rafael, entre lágrimas, les informó sobre la identidad del antiguo capo de la droga. La autopsia reveló que Francisco Rafael murió de una lesión cerebral traumática grave por disparos en el tórax y la cabeza con una pistola FN-57. El asesinato de Francisco Rafael cayó inicialmente bajo la jurisdicción del Estado porque no era buscado por el gobierno federal cuando fue asesinado. Por lo tanto, la investigación del asesinato fue iniciada por las autoridades de Baja California Sur y no por la oficina del fiscal general PGR. Sin embargo, la PGR se unió al caso después de haber sido solicitado por las autoridades estatales. El 19 de octubre de 2013, la policía del estado de Baja California Sur escoltó el cadáver de Francisco Rafael y los miembros de su familia al puerto de Pichilingue. El cuerpo fue enviado en barco a su estado natal de Sinaloa. Inicialmente, los medios informaron que su cadáver debía ser cremado en Mazatlán. Sin embargo, sus restos fueron llevados a la ciudad de Los Mochis en el municipio de Ahome para su cremación el 20 de octubre de 2013. Aproximadamente 24 horas después de la muerte de Francisco Rafael, la Policía Federal Mexicana arrestó a Manuel Aguirre Galindo alias El Caballo, un fundador del cartel de Tijuana y un líder de alto rango y lavador de dinero que tenía sido un fugitivo por más de 20 años, en la Ciudad de México. Se desconoce quién notificó a las autoridades su paradero, pero alegan que fueron notificados por una pandilla rival o por miembros del clan Arellano Félix. Entre las hipótesis presentadas por Z, una revista con sede en Tijuana conocida por sus informes de investigación sobre el cártel de Tijuana, son los siguientes. Poco después del asesinato de Francisco Rafael, la policía interrogó a su familia y a varios de los invitados del partido, quienes pudieron haber proporcionado información proporcional que al arresto de Aguirre Galindo, dado que el señor de la droga era supuestamente responsable de brindar seguridad a Francisco Rafael. La otra hipótesis es que la ubicación de Aguirre Galindo fue señalada por miembros del cartel de Tijuana que estaban enojados con él por no proteger a Francisco Rafael. Los motivos detrás del caso de asesinato son oficialmente desconocidos, pero las autoridades mexicanas creen que dadas las circunstancias y los actores involucrados, la sospechada fuente de fuego era el crimen organizado y que los motivos posiblemente provenían de antiguas deudas no pagadas y antiguas retribuciones. Las autoridades están trabajando con 2 líneas de investigación separadas. La primera línea alega que Francisco Rafael fue asesinado por miembros del cártel Beltrán Leiva, una organización de tráfico de drogas que lucha por el control de las rutas de contrabando en la península de Baja California contra el cartel de Sinaloa. La segunda línea alega que Francisco Rafael fue asesinado por miembros del cartel de Sinaloa, específicamente por órdenes de El Chapo Guzmán, el líder del cártel. El Chapo casi fue capturado por la Policía Federal Mexicana en Los Cabos en marzo de 2012, luego de que una llamada anónima informara a la DEA que el señor de la droga era posible esconderse en 3 propiedades. Los investigadores alegan que Francisco Rafael, a pesar de que ya no estaba involucrado en el crimen organizado, podría haber alertado a las autoridades sobre su paradero e incurrido en la ira del Chapo. También creen que el ataque pudo haber sido llevado a cabo por un grupo local de narcotráfico en Los Cabos. El principal sospechoso de este alegato es un hombre llamado Javier López Rivera o Javier Acosta López alias el Javier Ibarra o el Javi, el supuesto líder de esta célula del crimen. En esta línea de investigación, las autoridades creen que el narcotraficante envió a 2 de sus hombres para recoger al asesino que había llegado desde Sinaloa en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos. 2 de los 3 hombres involucrados en el caso de asesinato, según alegan, usan los alias Caín y el Chapito.
Según las autoridades mexicanas, el plan de asesinato posiblemente se llevó a cabo con la colaboración del cartel de Tijuana porque no se tomaron medidas de seguridad durante la fiesta y porque las entradas estaban abiertas al público cuando generalmente están cerradas para eventos privados. La investigación se complicó aún más por el hecho de que muchos de los invitados, temiendo por sus vidas, huyeron de la escena cuando Francisco Rafael fue asesinado por el payaso. De los 80 a 100 asistentes, solo 20 se quedaron, muchos de ellos miembros de la familia y empleados del salón de banquetes. Cuando las autoridades interrogaron a los que se quedaron y les preguntaron si habían reconocido al asesino o a cualquier otra característica física, ninguno de ellos pudo dar más detalles. Algunos dijeron que ni siquiera le prestaron atención al payaso cuando entró en la escena del crimen. El 7 de noviembre de 2013, una persona que estaba en la escena del crimen subió un video de 1:04 minutos en YouTube que mostraba la escena antes de la muerte de Francisco Rafael. El video comienza con la ex vocalista de banda El Recodo cantando El Señor de las Canas, una canción de Vicente Fernández, junto a un grupo de mariachis. A medida que avanza la película, la cámara gira hacia los lados y muestra al exfutbolista Jared Borgetti sentado en una mesa con Rocío del Carmen Lizárraga, esposa de Francisco Rafael. En los últimos segundos del vídeo, un hombre calvo pasa por el respaldo de las mesas frente a la cámara y aparentemente le da una señal al asesino antes de alejarse. Entonces, un hombre vestido de payaso, el presunto asesino, pasa a través de la multitud y se dirige hacia Francisco Rafael. Segundos después, se escuchó un disparo. La mayoría de los invitados no estaban al tanto de lo que había sucedido, y la música continuó. Poco después, se escucharon 4 disparos más desde la parte trasera. Después de la segunda ronda de disparos, la música se detuvo y los invitados comenzaron a gritar. El vídeo solo capturó unos segundos después de los últimos 4 disparos antes de concluir. Las autoridades de Baja California Sur creen que el hombre de aspecto calvo que apareció en el vídeo poco antes del payaso y aparentemente le dio una señal de mano está involucrado en el plan de asesinato. Testigos presenciales que se sentaron a la mesa con el sospechoso declararon que no sabían quién era, pero que lo vieron saludar a Francisco Rafael durante la fiesta. Según los informes, el sospechoso hizo 3 llamadas telefónicas durante la fiesta y envió varios mensajes de texto. Los investigadores creen que el hombre posiblemente se estaba comunicando con el asesino. Las autoridades están investigando los mensajes de texto y las llamadas telefónicas realizadas ese día en el área a través del Telcel base de datos. Con la superficie del vídeo, las autoridades también pudieron reunir más información sobre el asesino y el asesinato. Pudieron identificar a otros invitados, incluido el exfutbolista Cruz Azul Héctor López. El vídeo permitió a las autoridades identificar las características físicas del asesino, incluido el color de su piel, la altura aproximada y el color de su ropa. Las autoridades están investigando si cualquier compra realizada en tiendas de tejidos o personalizadas en el área podría llevarlos a los asesinos. En enero de 2014, la PGR declaró que el supuesto autor intelectual del asesinato era posiblemente José Rodrigo Arechiga Gamboa alias el Chino Anthrax, el líder de los Anthrax, un escuadrón armado del cartel de Sinaloa. La agencia reveló a través de varias fotografías que Francisco Rafael y Arechiga Gamboa se reunieron en el evento de promoción de lucha de los boxeadores Omar Chávez y Joachim Alcine en Los Cabos 2 días antes del asesinato. La PGR formuló la hipótesis de que el asesinato posiblemente se debió a la participación de Francisco Rafael en actividades de lavado de dinero y como un mensaje de los Anthrax para demostrar que estaban a cargo del crimen organizado en Los Cabos. También creen que Ismael El Mayo Zambada, un líder superior del cartel de Sinaloa, podría haber ordenado el ataque. Las autoridades estatales identificaron a otros 2 posibles asesinos: Noé Castro alias R1, la mano derecha de Arechiga Gamboa en Los Cabos. Y un hombre conocido por su alias R13. También llevaron a cabo estudios de antropometría para concluir si Arechiga Gamboa se ajustaba a las descripciones físicas del hombre presentado en el vídeo.